presenciado el acto cultural nicaragüense interpretado por los monimboceños, la danza negra, una pieza musical originaria de la comunidad indígena de Monimbó. Se asocia a los actos de resistencia de esta comunidad en distintas etapas de la historia de Nicaragua. Muy buenos días, mi nombre es Katy Juárez, soy responsable de comunicación en Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Sean todos y todas bienvenidas a este evento. Señores del cuerpo diplomático, representantes de gobierno, distinguidos parlamentarios, distinguidos académicos, amigos y amigas de organizaciones de la sociedad civil costarricense y nicaragüenses, estimados periodistas, agradecimientos especiales al señor Luis Rafael Núñez, director general del Museo Rafael Calderón Guardia. La Junta Directiva de la Fundación y quienes laboramos para la misma, agradecemos su presencia. Agradecemos también a Flaxo, a PADF y al Programa Estado de la Región que nos acompañan en este evento. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire. Jorge de Bravo. Recibimos a Mariela Garrón, presidenta de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, ciudadana costarricense, máster en Economía y bachiller en Filosofía. La señora Garrón nos trae el mensaje de la Junta Directiva de la Fundación. Adelante. Amigas y amigos que nos acompañan esta mañana, reciban la más calurosa bienvenida en nombre de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Desde la crisis vivida en nuestra región en los años 80, no enfrentábamos un panorama tan difícil como el actual. Los logros que en décadas anteriores nos abrieron algunos espacios para construir sociedades humanamente más justas y equilibradas, no solo fueron insuficientes, sino que se han venido desvaneciendo en tropiezos sucesivos que nos han sumido en un deterioro sistemático de nuestras naciones. Con un particular menoscabo de la institucionalidad, nuestros países se enfrentan a un retroceso acelerado en todos los ámbitos, con costos humanos, sociales y ambientales cada vez más altos. En este contexto, a cualquiera le es difícil mirar hacia otro lado. Nos inundan inquietudes, tristezas y esperanzas comunes. Como hermanos ciudadanos de estas tierras, nuestro capital social y humano es con lo que contamos. Conscientes de ello y desde nuestras vivencias de nuestra cotidianidad, hemos decidido llevar adelante la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Esta iniciativa nació de una excursión al río San Juan, un espacio que, como sabemos, desafortunadamente ha sido fuente de litigios, rayos y centellas. 2 costarricenses y 2 exiliados nicaragüenses fueron los protagonistas de esta excursión. Recorrieron la parte costarricense del río, se perdieron horas, recorrieron la ruta, reencontraron el sendero, recorrieron el río Colorado, tocaron la isla Calero, anduvieron por el Sarapiquí, visitaron el sitio histórico de la Trinidad, compartieron, reflexionaron, aprendieron y también vivieron momentos intensos, principalmente la conmoción de los nicaragüenses al ver su tierra a pocos metros y no poderla pisar sin peligro para sus vidas o para su libertad. Estuvieron 3 días en la zona. Cuando viajaban de regreso a San José, la decisión ya estaba tomada. Impulsarían juntos la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Y aquí estamos, y aquí están. Sari Montero y Carmen Rojas, fundadoras de la organización. Carmen no pudo acompañarnos por razones ajenas a su voluntad. Edith Dubón, nuestra directora ejecutiva. Y don Enrique Sáenz, imprescindible colaborador de este proceso. La fundación que presentamos nace, pues,
de un sentimiento compartido y de un convencimiento compartido: la libertad, la paz, la justicia, el desarrollo. Por ahora es una iniciativa binacional, y digo por ahora porque tenemos la firme determinación de afianzar nuestras acciones en el espacio centroamericano, donde también hemos realizado actividades en diferentes momentos, y uno de los proyectos que compromete nuestros empeños es el relanzamiento de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento. A pesar de las particularidades de cada país centroamericano, es evidente que afrontamos desafíos comunes y que estos son cada vez más apremiantes. Hacerles frente requiere nombrarlos, reconocerlos y, desde luego, sumar esfuerzos. Desde la Fundación tenemos la determinación de aportar voluntades y capacidades. Ese es el compromiso que anunciamos hoy a ustedes. Les invitamos a que nos conozcan y nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Mis ilusiones y mis deseos y mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña. Recordamos con esta estrofa al poeta nicaragüense Rubén Darío, quien, al igual que muchos nicaragüenses, también vivió en Costa Rica. Damos ahora la bienvenida a Elipsia Dubón, economista nicaragüense, máster en política aplicada y directora ejecutiva de Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Para nosotros hay tres palabras que son el hilo conductor de lo que hacemos: conocer, conectar y cambiar. Para cambiar tenemos que conocer, tenemos que saber qué está pasando y tenemos que conectar, empatizar, ponernos en los pies de los otros para poder hacer el cambio que queremos. Pero ese cambio es un cambio colectivo, no puede ser un cambio individual, tiene que ser una construcción. Esa es parte del hilo productor de todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y quiénes somos? Nosotros decimos, somos centroamericanos. Queremos rescatar ese esfuerzo de Centroamérica, porque al salir de Nicaragua, la única opción que teníamos, quienes salimos de Nicaragua, fue venir a Costa Rica, porque era la única forma de estar cerca de nuestro país. Y lo que nos une es que somos centroamericanos, que compartimos gastronomía, que tenemos una historia común de conflictos, de centellas, de rayos, como decía Mariela, pero también hay un hilo de sangre. En este país hay una relación binacional, hay más de 600.000 nicaragüenses que tienen una permanencia en este país, en el que han generado recursos económicos y en el que han puesto su esperanza para construir oportunidades para su desarrollo. Esos somos centroamericanos. ¿Cuál es la misión de la Fundación Puentes? La misión de la Fundación Puentes es contribuir al mejoramiento social, cultural y económico de las personas más desfavorecidas de la región, a partir de fortalecimiento de capacidades, oportunidades, fomentar la comunicación, la participación, el desarrollo organizativo, la cooperación intergeneracional y posibilitar procesos de desarrollo sostenible, el ejercicio de la ciudadanía y el incremento de su capital social y humano. Nuestra visión es ser una institución que aporte al desarrollo, en lo económico, en lo social y en lo cultural de la región centroamericana, desde una perspectiva de inclusión y derechos humanos. ¿Cuáles son los principios que guían nuestra actuación? El respeto, la inclusión, la dignidad humana, la igualdad, la transparencia, la equidad. Para nosotros, estos principios y estos valores que hemos decidido que conducen la actuación de la Fundación están puestos en cada una de los proyectos que emprendemos. Siguiente. Nuestro equipo, bueno, han podido ver un poco la tarea que cada uno está realizando y tiene estas características. Es multidisciplinario porque está conformado por personas que tienen distintas formaciones en economía, en ciencias políticas, en historia, en relaciones internacionales,
Y para nosotros lo multidisciplinario también es traer lo que tenemos en la mochila, porque venimos cada uno de unas prácticas y de unos conocimientos que adquirimos antes en nuestra vida en Nicaragua, acá, a esta nueva entidad. Y es intergeneracional porque creemos que es una responsabilidad compartida. El presente, el pasado y el futuro. Juntos tenemos que construir el lugar en el que queremos convivir, en el que queremos vivir y por el que tenemos que construir entornos que sean amigables para todos nosotros. Y es binacional, porque en este momento está constituido por costarricenses y por nicaragüenses. Pero nuestra aspiración es que sea un espacio centroamericano y que pueda esto profundizarse con el restablecimiento de la red centroamericana de centros de pensamiento. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es acción colectiva. Es construir sinergias con otros actores, con nuestros beneficiarios, con nuestros colaboradores, con la sociedad centroamericana, para que lo que podamos hacer pueda tener un arraigo. Hasta desde mayo a la fecha hemos hecho 4 foros de lavado de dinero, en el que tuvimos la oportunidad de que el doctor Gustavo Gatica, que está aquí también, nos acompañara, Enrique Sáenz y otras personas de Centroamérica, de México. Hicimos un foro llamado Cuba y Centroamérica en la Cumbre de las Américas, en el que nos acompañó la expresidenta Laura Chinchilla, el ex vicepresidente Eduardo Stein, la diputada de El Salvador Claudia Ortiz. También hemos realizado un programa de formación para más de 140 nicaragüenses en el exterior. Hemos estado publicando 14 Mirador, que es una publicación que recoge las noticias más relevantes de Nicaragua. Y hemos estado trabajando en crear análisis político y económico y tratar de que esos análisis puedan ser traducidos en forma sencilla a través de comunicación política, utilizando 4 segmentos de comunicación que son transmitidos en una alianza con el medio 100% Noticias, otro medio nicaragüense que fue confiscado por el régimen de Ortega. Nuestro producto estrella es Panóptico Nicaragüense, que es una plataforma donde se encuentra el mirador quincenal, los análisis económicos, políticos y especiales, el expediente de un estado mafioso, donde estamos colocando una serie de expedientes no judiciales, sino entre elementos legislativos, elementos judiciales, elementos políticos, de cómo es que se viene estableciendo el estado mafioso del régimen de Ortega en Nicaragua, la crisis en documento, que es un repositorio de las noticias más relevantes y de la información más relevante de la crisis política en Nicaragua, y ustedes van a encontrar información de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Van a encontrar información sobre los diálogos que se realizaron en Nicaragua, los acuerdos que suscribió el gobierno y que no se han cumplido. Van a encontrar también la Biblioteca sobre Nicaragua, que es un repositorio de las publicaciones más recientes que se han hecho sobre Nicaragua. Estamos tratando para ello hacer alianzas con distintas organizaciones para asegurar que esas publicaciones estén ahí y que puedan estar de manera ordenada para que el público la pueda encontrar. ¿Cuáles son 4 criterios operacionales que hemos definido como claves para nuestra actuación? El primero es que no vamos a incursionar en áreas en las que otras organizaciones hayan decidido emprender esfuerzos y que lo estén haciendo de manera eficaz. Vamos a contribuir para que las organizaciones nicaragüenses que perdieron su personalidad jurídica tengan un cobijo institucional para que puedan seguir desarrollando sus tareas. Vamos a concentrarnos en aquellas áreas en las que el equipo considera que tenemos ventajas comparativas y vamos a potenciar nuestras alianzas para generar más capacidades y potenciar también el trabajo con otras organizaciones aliadas y promover así lo que para nosotros es vital, que es la acción colectiva. Como decía Katy, Rubén Darío dijo: si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Mis ilusiones y mis deseos y mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña. Y yo creo que la patria, esa pequeña, que era la mía, Nicaragua, se me hizo bien grande. Ahora es Centroamérica. Bienvenidos y muchas gracias. Seguidamente daremos inicio al conversatorio
Desafíos actuales y perspectivas de Centroamérica. Contamos con la presencia de 3 reconocidos expertos, quienes compartirán sus visiones sobre las realidades de nuestra región centroamericana. Invitamos al doctor Gustavo D'Angelo. El señor D'Angelo es doctor en Sociología por la Universidad de Essex y es director del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Panamericana de Desarrollo, PADF. También invitamos a la doctora Ilka Treviño. La doctora Treviño es politóloga de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Costa Rica y profesora asociada de Ciencias Políticas en la UCR. Ahora invitamos al señor Enrique Sáenz, nicaragüense, economista, con maestría en Ciencia Política y colaborador de Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Director de las plataformas digitales Vamos al Punto y la Economía de Nicaragua en 10 minutos. Fue diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua en el periodo 2007-2016. Adelante. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Ilka. Vamos al punto, vamos a comenzar con nuestro intercambio. Gustavo D'Angelo condujo una investigación hace algún tiempo que se expresó en este libro que hemos distribuido y que se llama 30 años después de los acuerdos de Esquipulas. Fue un ejercicio con académicos centroamericanos bajo la conducción de Gustavo. No pudo presentarse el libro principalmente por la pandemia y estuvo la presentación en Costa Rica programada y las cajas de los libros esperando un momento más propicio. Vamos a ventilarlo rápidamente y le vamos a preguntar a Gustavo. Esto tuvo un proceso, Gustavo. ¿Qué lecciones te dejó el proceso de reflexión y de intercambio? ¿Y cómo podrías sintetizar las principales conclusiones de este libro 30 años después de los acuerdos de Esquipulas? Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias a la Fundación para el Desarrollo por la invitación a participar en su lanzamiento y poder finalmente tener esa presentación formal del libro muy investigativo. Como bien decía Enrique, se realizó en el 2017. ¿No? La idea original, si me permite complementar la presentación, era presentar este libro conmemorando los 30 años de los acuerdos de Esquipulas II, es decir, los acuerdos de Esquipulas II se firmaron en agosto del 87. La idea era hacer esta presentación, presentar esta investigación en agosto del 2017. Lamentablemente no se terminó en agosto, se terminó en noviembre, pero en fin, por toda una serie de variables que no viene a cuento recordar en este momento, se retrasó hasta el 2019, que finalmente se publicó como libro y nos cayó la pandemia y efectivamente no se pudo presentar. Las presentaciones se hicieron en los demás países de manera virtual, ¿no? Eso fue en 2020, 2021 fundamentalmente. Pero siempre pensábamos pues, tener esta presentación presencial en Nicaragua, por obvias razones era imposible. Y bueno, se fue retrasando, como bien decía Enrique, por la pandemia, ¿no? Pero el problema es que ya habiendo pasado tantos años desde la realización de la investigación, queda un poco desactualizada, porque desde el 2017 habían ocurrido cosas importantes, ¿no? La terminación del contrato de la CICIG en Guatemala, elecciones mencionadas, los eventos de abril de 2018, en Nicaragua, en fin, una serie de factores que exigían una actualización de la presentación. Y por eso es que, como observarán en el libro, al final de cada capítulo, de cada país,
se le pidió a investigadores de cada uno de los países que hicieran un comentario y que aprovecharan el comentario, digamos, de la sección correspondiente para actualizar la información, y eso fue lo que se hizo. Entonces, en fin, aunque tarde, pero finalmente estamos cumpliendo un gran deseo, ¿no?, de presentar formalmente el libro y por supuesto que invoco a que se lea, porque es una muy buena investigación. Yo quisiera concentrarme en las principales conclusiones de Esquipulas para después pasar a lo que ocurrió después de Esquipulas, ¿no? Porque, digamos, el objetivo, el enfoque de la investigación era un enfoque regional. O sea, buscábamos entender la región centroamericana, por supuesto sin hacer ninguna injusticia sobre las particularidades de cada país, pero tratar de identificar esos denominadores comunes, esas variables que cruzaban fronteras, ¿no?, y que caracterizan a una región como Centroamérica. Creo que eso es algo que se logró, ¿no? Para empezar rápidamente, los acuerdos de Esquipulas marcaron el inicio del final de los conflictos armados en Centroamérica. No pusieron fin de manera inmediata a las guerras civiles, pero sí empezaron procesos de negociación, ¿no?, que eventualmente se convirtieron en procesos de firma de acuerdos de paz y terminaciones de guerra, ¿no?, de las guerras civiles. En algunos casos terminaron más temprano, en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador se prolongaron, por supuesto, 9 años más, en el caso de Guatemala. Pero el gran aporte fue que empezó ese proceso que condujo eventualmente a la finalización de la guerra. Y claro, se llegó a esa negociación porque se llegó a la convicción de que la salida de la guerra civil pues, no era una salida militar. Otra cosa que es importante mencionar es que el impulso fundamental para los acuerdos de Esquipulas y después es un impulso de actores centroamericanos. Si bien es cierto que los antecedentes de los acuerdos de Esquipulas fueron el grupo de apoyo, el grupo Contadora, que empezaron procesos de acercamiento entre las partes beligerantes, fue realmente a través de la negociación entre los representantes de los estados de diferentes países que realmente se empezó a avanzar, ¿no?, en la terminación de las guerras civiles. Yo creo que eso fue muy importante. Fue fundamentalmente una iniciativa centroamericana, aunque ya una vez cuando el proceso estaba en curso, organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, como la OEA, acompañaron ese proceso, pero el protagonismo fue esencialmente centroamericano. Esquipulas fue una apuesta por la paz, pero también fue una apuesta por la democracia. Y a raíz de Esquipulas empezó un proceso tímido, lento, real, de democratización y de desmilitarización en los diferentes países. Se desmontó un Estado contrainsurgente, ¿no?, militarizado y autoritario, a un Estado manejado por fuerzas civiles, fuerzas políticas civiles, en el marco de una normatividad democrática, liberal, que permitía elecciones libres, elecciones transparentes, a través de las cuales se podía elegir, ¿no?, por voluntad popular a los gobernantes de los y las gobernantes de los diferentes países. Se pasó, digamos, a través de elecciones libres a gobiernos civiles y se dejaron atrás las dictaduras militares de viejo cuño que habían caracterizado a los países antes, ¿no? Este proceso de desmontaje del Estado contrainsurgente también implicó la desmilitarización de la seguridad pública, ¿no? Es decir, los militares salieron de la seguridad pública y se crearon policías nacionales civiles bajo el control de gobiernos civiles democráticamente elegidos. Ese fue un avance importantísimo, porque con eso lo que se quería hacer era poner fin a las ejecuciones extrajudiciales que habían caracterizado, ¿no?, la vida política de los países en los años anteriores. Otro aporte importante de Esquipulas fue
retomar el proceso de integración centroamericana. Es un proceso que empezó en los 60, la guerra civil, por supuesto, quedó en hibernación, quedó congelado, y a través de estímulas se retomó ese proceso. Y empiezan a surgir, digamos, se tenía el antecedente del mercado centroamericano, que se mencionó, pero surgen nuevas instancias, surge el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, SICA, ALIDES, estrategia como el Plan Puebla-Panamá, una serie de iniciativas de integración regional centroamericana que surgen a partir de circunstancias. Y eso es un mérito indudable, ¿no?, de los acuerdos. Este proceso de democratización también se expresó en la producción de una copiosa legislación sobre diferentes temas, bueno, nuevas constituciones, evidentemente, pero nueva ley de partidos políticos, de procesos electorales. Surgen las procuradurías de derechos humanos, que también fue un resultado muy importante de los acuerdos de Puebla, después expresados o consumados en los acuerdos de paz. En otras palabras, bueno, leyes sobre la libertad restricta de expresión, en fin, se reforzó el Estado de Derecho. Ese fue uno de los logros. En fin, hasta ahí todo es maravilloso. Pero ¿qué pasó después? Ese es el tema. A partir de, bueno, pocos años después, ¿no?, surgen otros objetivos políticos y surge otro manejo de estos importantes aportes del acuerdo de Ejecutivo. Lo que se empieza a notar desde entonces es una concentración del poder, ¿no?, en el órgano ejecutivo, a veces a través de una manipulación, en muchos casos burda, de las constituciones, pero también en otros casos a través de golpe de Estado. El golpe de Estado del año 93, a las planillas en Guatemala, el golpe de Estado del 2009 en Honduras, ¿no?, fueron pues avisos muy claros de que entonces se veía como un incipiente proceso de reversión democrática. En el caso de Honduras, después surgió la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández. En Nicaragua, el pacto de Alemán de Ortega, ¿no?, para repartirse el poder, y después toda una serie de elecciones fraudulentas en Nicaragua que permitieron la consolidación de Ortega en el poder hasta la fecha. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde ese equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes, que fue una de las promesas de Esquipulas, se pierde por estas iniciativas de contrarreforma, ¿no?, ocurridas en los diferentes países. Nicaragua, por supuesto, ha sido el caso más extremo, pero no el único. Hay un proceso en curso en El Salvador de concentración de poder en el Ejecutivo. Y hay muchas iniciativas, por ejemplo, en Guatemala, la llamada ley de Corlaza, que buscan es restringir, reprimir, ¿no?, la actuación y la participación de organizaciones de la sociedad civil que son críticas, ¿no?, de este proceso de reversión democrática y de violación de derechos. Otra de las promesas importantes de Esquipulas es la reconciliación nacional mediante el diálogo. Y efectivamente el diálogo se dio, surgieron acuerdos de paz, pero no se dio la reconciliación. Y esto es algo que queda claro en esta parte más ilustrada. Y no hubo reconciliación, entre otras cosas, porque el diálogo se dio básicamente entre las partes beligerantes, no fue un proceso participativo. Y ciertamente no incluyó de manera activa a las víctimas del proceso, ¿no? Entonces, estas negociaciones a puertas cerradas impidieron, ¿no?, la reconciliación, que fue uno de los grandes objetivos de Esquipulas. Reforzado después por leyes de amnistía. En el caso de El Salvador, en el año 93, una ley de amnistía que impide, ¿no?, a la fecha poder llevar a cabo procesos de justicia transicional reales y efectivos, ¿no?, que puedan hacer justicia a las víctimas de serias violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Y es más, yo creo que se puede afirmar, ¿no?, con cierta credibilidad, que es precisamente esta ausencia de la reconciliación
está en la base misma de la revolución democrática generalizada en el país. ¿Por qué? Porque una violencia sin justicia permite la continuidad del presente. Y la continuidad del presente alentó, la continuidad del pasado alentó la continuidad del presente y alienta sin duda y reforzará la impunidad del futuro. Y es por eso que la violencia política de los años 80 mutó a una violencia social, ¿no?, que se vive prácticamente en todos los países, ¿no? En el caso del crimen organizado, en el caso de la familia juvenil, son formas de violencia social, ya no necesariamente política, pero que desbordan, ¿no?, los marcos institucionales que tienen los estados para poder abordarlo. Una expresión clara es la declaración de los estados de excepción. El estado de excepción declarado en El Salvador, ya 9 meses de estado de excepción en El Salvador. Honduras acaba de introducir, siguiendo el ejemplo salvadoreño, un estado de excepción, concretamente en algunos municipios de Tegucigalpa, el distrito central y San Pedro Sula, que pone en suspenso una serie de derechos fundamentales, ¿no? Y que, en fin, implica pues claramente una reversión digamos, al desmontaje del Estado de Conciencia Urgente. ¿Por qué? Porque además, a pesar de que se había separado a los militares de la seguridad nacional, de la seguridad pública, hoy en día se ha llamado nuevamente a las fuerzas militares a participar y a compartir con la Policía Nacional, con la responsabilidad de la tener. Ese es un retroceso importante en frente a lo que se había logrado inmediatamente después del estado de otro caso, otro factor muy importante de suma preocupación es la erosión de la autonomía judicial. Si bien es cierto que hubo casos importantes, porque en Guatemala se tenía algunos presidentes presos, en el caso de El Salvador también se han iniciado procesos contra figuras políticas de alto nivel, ¿no?, vinculadas por temas de corrupción. Sin embargo, dicho paso, estos procesos se dieron en colaboración con organismos internacionales, en el caso de la CICIG en Guatemala, lo que fue la MAXI en Honduras, lo que fue la CICIG en El Salvador, ¿no?, y lo que ahora nuevamente se intenta reintroducir en Honduras con la CICIG, pero CICIG con H al final, ¿no?, a través de un acuerdo del actual gobierno con Naciones Unidas para avanzar en lo que es procesos de investigación por corrupción, digamos un músculo que complementa al Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones. Esperemos que eso ocurra. Lamentablemente la CICIG en Guatemala no le fue renovado el contrato, la MAX se canceló en Honduras, la CICIG dejó de funcionar en El Salvador. Entonces, eso ha debilitado los procesos de investigación, de lucha contra la corrupción. Y es algo sumamente preocupante, ¿no?, porque se requiere de una autonomía judicial precisamente para avanzar en la lucha contra la corrupción, que es un mal generalizado en toda la región, como todas sabemos. Pero así como se erosionó también la autonomía política, también era necesario, digamos, en este marco que intenta consolidar diferentes formas de impunidad, era necesario también perseguir y abrazar a la prensa independiente y crítica, precisamente de estos procesos que estoy mencionando, a través de amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias. Es el caso de Nicaragua, nuevamente, es un país donde más se ha avanzado, pero no es el único país. Tanto en Guatemala, en El Salvador, se ven procesos de persecución de medios de comunicación independientes que son críticos del gobierno, que en muchos casos han debido salir del país. Dicho sea de paso, estas amenazas también son extensivas al sector, a los operadores y operadoras de justicia, ¿no?, en
diferentes países operadores de justicia, en el caso más reciente de Nicaragua, hay que decirlo, pero el caso más reciente de Guatemala. Hay muchos jueces, hay muchos fiscales, muchos de ellos vinculados con la CICIG, con la FESI, la Fiscalía Especial, que han debido salir de sus países, ¿no? Por las amenazas, por el peligro, ¿no?, de detenciones arbitrarias en sus países. Nuevamente, este es un caso sumamente preocupante y que representa una revelación trágica, ¿no? Frente a lo que se había obtenido con Equipura. Y, digamos, esta pérdida de autonomía judicial, lo que permite, entre otras cosas, es la criminalización de la protesta. La protesta social, ¿no?, que es el caso de, por ejemplo, organizaciones indígenas, contra muchos casos de violación de sus derechos ancestrales, territoriales. Hay pugnas con diferentes industrias extractivas que tienen efectos contaminantes sobre las poblaciones indígenas de los diferentes países, pero no solamente las poblaciones indígenas, también poblaciones de la diversidad sexual, mujeres, en fin, defensoras y defensores de derechos humanos. Hay un serio retroceso, ¿no?, en lo que se refiere a la consolidación, la afirmación de este marco normativo de defensa de derechos humanos que surge como consecuencia positiva de los acuerdos de Equipura. Pero no solamente los acuerdos de Equipura fueron una apuesta por la paz y una apuesta por la democracia, también fue una apuesta por el desarrollo económico, ¿no? Y esa es la tercera promesa incumplida. Y probablemente las expresiones más duras, más crueles del fracaso de esa promesa, ¿no?, y del modelo económico que surge a partir de Equipuras, o que Equipuras en todo caso proponía, ¿no? La expresión más cruel es probablemente la migración. Una economía que no logra dar un trabajo digno y formal a las 2/3 partes de su población económicamente activa, es un modelo económico que tiene serias dificultades. O sea, por lo menos lo que deberíamos preguntarnos es, bueno, ¿por qué ese modelo económico expulsa, lejos de integrar a la población económicamente activa? Por supuesto, la migración está muy asociada con el desplazamiento interno. El desplazamiento interno se da por la violencia generada por diferentes formas de crimen organizado, ¿no?, pandillas, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero el desplazamiento interno, en el marco más amplio de la migración transnacional, es el primer paso. En la medida en que se migra se desplaza internamente a zonas dentro de los mismos países donde no existen posibilidades de sobrevivencia, pues eso expulsa a las poblaciones y convierte el desplazamiento interno en un problema ya transnacional. Y eso se da en todos los países. Aquí cierro simplemente decir que lo que queda claro, las aspiraciones, las promesas, ¿no?, de esperanza de los acuerdos de Equipura se descarrilaron, ¿no? Se evaporaron, ¿no? De la esperanza se pasó al desencanto, y del desencanto estamos pasando a una situación de frustración, de desesperanza, ¿no?, que puede ser muy negativa para el futuro de los países, ¿no? Esto de ninguna manera descalifica los acuerdos de Equipura. Yo creo que el principal logro de los acuerdos de Equipura es haber iniciado un proceso de determinación de las guerras civiles, y eso no es poca cosa, ha sido muy importante. Pero la terminación de la guerra no es pues equivalente a la consolidación de la paz. La consolidación de la paz pasa por las otras promesas cumplidas, como la democratización y el desarrollo económico y social. Y aquí sí, de verdad que cierro, gracias por la paciencia. Y para mí personalmente una de las principales lecciones de los acuerdos de Equipura es que permitió un acercamiento regional, una cierta integración regional. O sea, se discutieron regionalmente temas tan importantes como las guerras civiles y se llegaron a acuerdos. Hoy en día, la reversión democrática, el cierre, el giro autoritario que se experimenta en la región, exige probablemente una estrategia semejante.
una estrategia de acercamiento regional, de discusión, de diálogo regional, para hacer frente y revertir idealmente este cierre democrático que en todos los países. Hay una diferencia. En Esquipulas fueron los gobiernos los que iniciaron este proceso de integración y de discusión y diálogo regional para llegar a soluciones regionales. En este momento no se puede pedir lo mismo de los gobiernos y de los estados en curso, que son precisamente los que están cerrando los espacios democráticos. Por eso es que los actores tienen que ser otros. Los actores tienen que venir de la sociedad civil, tienen que venir de las organizaciones críticas de este proceso y que quieren, y que en este momento buscan por revertir ese proceso y recuperar muchas de las promesas y las esperanzas de Esquipulas. Yo creo que ese es el gran desafío de la región. Y bueno, esperemos que algo ocurra en ese sentido. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Gustavo. Repasando así un pantallazo la historia de Centroamérica, uno se encuentra que en los años 30 del siglo XX, Centroamérica inició los años 30 con Ubico en Guatemala, un militar, Tiburcio Carías en Honduras, otro militar, Maximiliano Hernández en El Salvador, otro militar, Anastasio Somoza García en Nicaragua, otro militar. Los cuatro parecían cortados con la misma tijera. 30 años después, en los 60, hay una especie de, ahora que se utiliza la expresión de primavera en Centroamérica, primavera relativa, con el mercado común centroamericano que sacudió a la sociedad centroamericana, propició una clase media, trajo a los hacendados a ser algún tipo de empresario, se modernizó en parte la estructura productiva de estos países. 30 años después tuvimos, bueno, el proceso de alguna manera se estancó y después naufragó, tuvimos las tragedias de los 80, pero 30 años después, en los 90, tuvimos otra especie de primavera política, procesos de paz, procesos de democracia, etc. Desde 1990 han pasado 30 años, ¿verdad? Esta es una arbitrariedad lo que estoy diciendo, pero pareciera en ese repaso que venimos en ciclos de 30 en 30. Bueno, estamos ahí los 30 años después de los 90. Vamos a tener otros Ubicos, otros Carías, ya tenemos otros Somoza en Nicaragua, ¿verdad? Otros Maximiliano Hernández. ¿Cuáles son los problemas más agudos de Centroamérica en ese marco que ha descrito Gustavo? ¿Y cuáles son las perspectivas? Bueno, voy a abordar las citas porque don Enrique me cambió las preguntas. Yo quisiera señalar varios elementos, pero primero felicitar a la Fundación por dar el paso y atreverse a organizar esta actividad y además por la agenda que se avecina, a la que esperamos desde Claxo acompañarlos y apoyarlos, por supuesto. Y además, el señor Gustavo D'Angelo por apoyar la publicación de este importante texto que reúne el trabajo de investigadoras e investigadores centroamericanos, y a don Enrique por la moderación y la facilitación del espacio. A mí me parece importante traer cada grupo de esos 30 años a la actualidad con algunos retos que ha señalado el señor D'Angelo en lo siguiente. Primero, un elemento común de lo que sucedió en las más cruentas dictaduras, donde además quisiera incluir a Trujillo, está el elemento de que la mayor potencia internacional de Occidente en el siglo XX, los Estados Unidos, apoyaron la permanencia de los más de las primaveras más importantes, como en el caso guatemalteco en la década del 40, tanto con Arévalo como con Arbenz, intervienen precisamente para detener el avance del proceso democratizador. Entonces, a mí me parece que eso es un elemento de deuda importantísimo en un momento como el actual, porque lo que pensaríamos es en la gran paradoja
de que la permanencia de esos dictadores haya sido apoyada, no se haya avanzado en procesos democratizadores en primaveras importantes como la que usted señala, pero que en momentos de resurgimiento de nuevos autoritarismos en Centroamérica no existen las acciones contundentes. Y aquí es importante mencionar que en el medio de esas primaveras, ¿verdad?, existen oscuros, porque esos son los claros, pero existen unos claroscuros donde los oscuros son muy salvajes y que están muy bien narrados en estos textos y también en otros que hemos trabajado a partir de procesos como el de la Red Conoce, donde hay aquí algunas de las compañeras de Flaxo que participan, en donde cabe destacar y recordar hoy, traer a la memoria figuras como los caibiles. Y los quiero traer porque cuando hablamos de militares se nos olvida cuáles eran esas figuras militares. Caibiles entrenados para asesinar y comerse a sus propios perros en el proceso de entrenamiento, hasta disfrazados de movimientos insurgentes. Entonces, cuando hablamos de esos oscuros momentos de Centroamérica, estamos hablando de asesinatos en masa, de exterminio de comunidades indígenas, de exterminio de personas movilizadas, y por lo tanto lo que queda en el recuerdo de la movilización social hoy también fuerza al debilitamiento. O sea, el nerviosismo con el que nos acercamos hoy a hablar críticamente sobre el fenómeno político es muestra del recuerdo y de la memoria de lo que ha sucedido en las décadas anteriores. Pero esto no solamente está amenazando a la sociedad civil y a la clase política comprometida con la democracia, sino también a las fundaciones, los cuerpos diplomáticos, las representaciones internacionales que en los últimos años han sido expulsadas, humilladas, perseguidas y maltratadas en los países de Centroamérica. Y esos cuerpos internacionales no han sido capaces de detener esa oleada de violencia contra sí mismos. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿verdad?, es ¿qué podemos hacer nosotros que ni siquiera creemos en las armas para poder defendernos de este fenómeno? Y aquí a mí me parece muy importante algo que señalaba don Gustavo. La sociedad civil es la clave, sí, pero recordemos que todos los textos sobre transición y consolidación a la democracia han dicho que cuando ha sido pervertida la élite política y la élite rompe su compromiso ético con la democracia, no hay vuelta atrás. Y la sociedad no tiene las herramientas para poder defender esos procesos. Entonces es donde necesitamos la intervención de los centros internacionales. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días es que también la corrupción política del lobby económico de los países autoritarios ha penetrado en los máximos órganos decisorios de la Unión Europea. Y si la Unión Europea no fortalece su compromiso ético con la democracia, lo que nosotros vamos a tener es un efecto de demostración precisamente por el poder que tienen los lobbies económicos del autoritarismo en esas fuerzas que se suponen las comprometidas con el mensaje de la democracia. Muchas gracias, Ilka. Voy ahora a preguntar, esta pregunta es para ambos. Centroamérica ha tenido etapas como Esquipulas, a pesar de todos los factores externos, de impulsar iniciativas. Pero en el momento actual, esas iniciativas pues no son visibles. Y desde el exterior se estableció el enfoque de mientras había una concepción institucional, etcétera, centroamericana, este concepto estratégico venido de fuera por intereses ajenos a Centroamérica, pues partió incluso a las acciones políticas, a las acciones de cooperación, etcétera. ¿Tiene vigencia ese concepto de el Triángulo del Norte o uno de los desafíos que tenemos los centroamericanos es rescatar la visión de Centroamérica como punto de partida y no como punto de partido, ¿verdad? Porque ahora están floreciendo iniciativas que también remarcan esa separación. Tenemos que restablecer Centroamérica y romper esa concepción estratégica que de todas maneras fue un fracaso del Triángulo del Norte. Gustavo. Gracias. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los objetivos, no sé si el único, pero uno de los objetivos de introducir este concepto del Triángulo Norte, que en algunos países, o sea, que separa Nicaragua de Guatemala, Honduras y El Salvador. O sea, la idea era
cuando se hizo, sospecho yo, Nicaragua probablemente destacaba por haber avanzado más rápidamente y más trágicamente por la ruta de la dictadura, ¿no? Que no era el caso entonces de Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? En algunos casos, gente que se oponía a esta denominación del Triángulo Norte hablaba de los países del norte de Centroamérica, inclusive, pero mantenía la dicotomía, por supuesto, ¿no? No cuestionaba esa división, ¿no? Y yo creo que, por las razones que se han mencionado y que seguramente seguiremos conversando, dado que este giro autoritario es un giro que caracteriza a toda la región, lo que es necesario, lo que es absolutamente imprescindible es regionalizar el tema. O sea, lo que vemos que está surgiendo en Centroamérica es un bloque autoritario. O sea, ya no son 4 países, o sea, es un bloque de países, ¿no? Con diferentes ideologías, sin duda, ¿no? Pero que coinciden, ¿no?, en el cierre democrático, en el debilitamiento de los mecanismos de participación democrática abierta, libre, transparente de la población y de la ciudadanía, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿no?, se requiere un enfoque regional. Ya no es un enfoque por país y ciertamente ganamos poco, le hacemos un flaco servicio, ¿no?, desmembrando la región. Al contrario, lo que necesitamos es integrar la región y pensar desde las organizaciones de la sociedad civil que tengan interés en ese proceso. Lo que no es fácil, comparto plenamente lo que dice Ilka, ¿no? No es fácil declararlo, es fácil decirlo, pero la infinidad de dificultades que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil frente a este cierre normativo de los espacios democráticos es enorme, es cuesta arriba, es muy difícil, ¿no? Y para ello sin duda se necesita, y se está obteniendo en algunos casos, con las dificultades que todos reconocemos, el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? La comunidad internacional está cumpliendo un rol importante, ¿no?, de apoyo a iniciativas de la sociedad civil que buscan precisamente abrir espacios que cada vez se cierran más, ¿no? Pero insisto, yo creo que, y repito, la gran lección para mí de Esquipula, ¿no? O sea, pensar regionalmente. Cualquier iniciativa que quiera dividir la región es una iniciativa que va a debilitar los procesos de reversión democrática, ¿no? Ilka. Bueno, esa sí me la sé. Esa me la sé, pero además estoy muy de acuerdo con lo que señala el señor Gustavo D'Angelo. En palabras de Abelardo Morales, en realidad el concepto es un concepto fragmentador, ¿verdad? Es un concepto que lo que hace es generar procesos que alimentan una estrategia geopolítica y de seguridad en el caso de los Estados Unidos por los temas migratorios. Pero a mí me parece muy interesante traer a colación que ha habido intentos por reducir este concepto en la mirada geoestratégica precisamente a partir del presidente Nayib Bukele a inicios de su gobierno. Y por eso a mí me gustaría hacer también una diferenciación. Nayib Bukele lo que le planteaba en ese momento al presidente Donald Trump era que el Triángulo Norte marginaba la percepción de El Salvador, ¿verdad?, porque lo hacía amigo de los países peligrosos, en este caso Honduras y Guatemala, por el tema migratorio, y que sus primeros indicadores mostraban la reducción de la violencia por el control de las maras y la reducción de los homicidios, y que por lo tanto tenían que sacarlo de la idea del Triángulo Norte. Yo, en cambio, suscribo también la idea que señala el señor D'Angelo. En realidad, lo que tenemos que ver es lo que hay detrás de esos procesos migratorios, porque hay una relación, hay una interrelación, pero lo que hay de fondo en este momento es el proceso de mayores autoritarismos en los países centroamericanos, la desigualdad social, las fuentes que provocan esos fenómenos migratorios y que en realidad lo que explica en este momento el deterioro de los países centroamericanos. Y por lo tanto pensar más en hablar de la región y el concepto de Centroamérica y mucho menos del concepto del Triángulo Norte. Decir esto desde Costa Rica es muy sencillo porque el Triángulo Norte es un concepto que nos invisibiliza, ¿verdad? Entonces el interés político de las organizaciones, en el caso costarricense, es
que se visibilice la posición de Centroamérica para poder decirle a los países poderosos y cooperantes, bueno, no, Costa Rica es un país que también recibe migraciones, la migración no es solamente sur-norte, ¿verdad? También tenemos migración sur-sur, también tenemos procesos y relaciones sur-sur, y si el concepto sigue predominando las relaciones estratégicas, pues entonces nosotros quedamos invisibilizados en nuestras problemáticas. Eso se repite también en Panamá, pero en el caso nicaragüense además invisibiliza uno de los conflictos más graves de toda la región latinoamericana, ¿verdad? Se posicionan entonces el conflicto venezolano, más recientemente y muy sonado el conflicto peruano, el conflicto peruano, que sin reducir la magnitud y la emergencia, ¿verdad?, hace que conflictos cruentos como el que sucede en Nicaragua sean apartados de la agenda de discusión política y entonces queden subsumidos en la discusión de Centroamérica con los países del Triángulo Norte y no en el resto de la región. De manera tal que es importante avanzar en la visibilización centroamericana, existen distintas agendas en los países que motivan este impulso y bueno, como dice Abelardo, lo único que podemos ver geométricamente del triángulo en este concepto es las líneas que unen las capitales de los tres países, pero fuera de eso, como concepto histórico y cultural, no tiene ninguna justificación. La justificación es hablar de Centroamérica. Bueno, muchas gracias. El propósito de este foro ha sido precisamente provocar este tipo de intercambios que no se agotan, obviamente. En un foro, nuestro propósito es animar procesos de reflexión y de diálogo que gradualmente vayan incluyendo a otros actores. Y a propósito de actores, otra invitación a opinar que les voy a hacer es, bueno, de alguna manera están caracterizados los problemas, cuáles son las rutas de salida y de alguna forma Gustavo mencionó a la sociedad civil. Yo voy a abusar un poco y me voy a permitir acudir a mi mochila. Yo pertenezco a una generación de centroamericanos, y lo conversábamos con Gustavo, que teníamos, por así decirlo, un conjunto de producción intelectual, uno puede decir mala, regular o buena, pero vasos comunicantes. Y entonces, yendo a las librerías de segunda mano en Costa Rica, Centroamérica y la economía occidental. Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, son 2 tomos de un enviado de un presidente norteamericano a mediados del 19, que llega a Belice, atraviesa por vía terrestre hasta Costa Rica buscando al presidente de Centroamérica, no lo encuentra y se regresa por vía terrestre hasta Guatemala porque le dijeron que ahora estaba en Guatemala y tampoco lo encuentra. Describe un sociólogo, sin que pudiera decirse que tenía forma, y escribe 2 tomos para describir a las sociedades centroamericanas que él ve. Y es impresionante, y una generación de centroamericanos nos vimos en nuestro proceso de construcción de nacionalidades por la vía de este enviado norteamericano. Interpretación del desarrollo social centroamericano. Todos los de mi generación no sabíamos este libro de cabo a rabo. Y voy a terminar con este, que me lo prestó Sari. No voy a mencionar. Esta se llama Estudios Sociales Centroamericanos, una revista periódica, el número 1 de enero de 1972, que se publicaba periódicamente y circulaba, y uno lo esperaba porque tenía un conjunto de estudios, análisis regionales y sobre cada país. Centroamérica, regular, bien o mal, se pensaba a sí misma. Sectores académicos eran protagonistas de la producción y de la circulación de ese pensamiento.
¿Cuáles son los desafíos en términos de generación, producción y circulación de pensamiento propio y hacia nosotros en la búsqueda de salidas? ¿Cuáles son los otros actores y cuáles son las rutas que ustedes visualizan? Sé que las respuestas nos van a dar pues para mucho tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos algunos adelantos. Vamos a empezar con Ilka ahora para... Bueno, me gustaría agradecer porque empezaran por mí, pero... Bueno, a propósito de los textos tan hermosos que usted aquí señala, a mí me gustaría pensar que si hoy vinieran nuevamente esos visitantes a preguntar, lo volverían a mandar a los distintos países, pero me temo que le dirían que vaya a hablar con el señor presidente de El Salvador. Entonces, yo creo que aquí lo que vemos es la vocación centroamericana de muchos países, ¿verdad? La Constitución Política Salvadoreña en sus primeros artículos habla de que El Salvador es un país perteneciente a la región centroamericana y de ahí viene ese ímpetu precisamente por lo que estamos viviendo hoy en el fenómeno del interés de expandir tentáculos hacia los demás países, que lamentablemente no es positivo, ¿verdad? Es la unión a través de la imagen de determinadas características de un líder presidencial. Entonces, bueno, ha cambiado muchos elementos de la región, pero muchos de ellos son precisamente desdemocratizadores. Las velocidades de esos procesos son distintas. En el caso de Nicaragua ha sido un proceso de democratización lento, pero muy seguro, pasando hoy a un fenómeno casi de totalitarismo, ¿verdad? Por el nivel de penetración que tiene el gobierno en la vida privada y en los hogares nicaragüenses. Mientras que en el caso de El Salvador tenemos un proceso más lento, un proceso más rápido, más veloz, en el que rápidamente el presidente ha ido consolidando sus poderes presidenciales, el engrandecimiento del centro presidencial. Y luego tenemos los retos en el caso de Costa Rica, Guatemala, con un sistema de partidos sumamente fragmentado y por lo tanto la emergencia de discursos muy radicales en una cultura muy reaccionaria contra los derechos humanos y por lo tanto también el peligro de la desinstitucionalización. Desde lo interno, nuevamente, es muy difícil responsabilizar a la sociedad civil y a los grupos sociales de la posibilidad de revertir estos procesos. Se requiere una intervención para que pueda haber compromisos éticos con los acuerdos democráticos, con la institucionalidad, y en eso necesitamos nuevamente diálogos más allá de la región. Lo que ha dicho el señor Gustavo es muy importante en el sentido de que se crea un bloque y este nuevo bloque va a impedir la penetración de volver, digamos, a procesos que garanticen las libertades. Y por lo tanto se requiere la intervención de otros países que sí tengan la posibilidad de condicionar ayudas, préstamos, flujos económicos y otros mecanismos que puedan hacer que se abran nuevamente espacios para la libertad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso costarricense, que está comprometido con créditos en el Fondo Monetario Internacional, los condicionamientos que tiene el fondo son más bien de reducir el gasto que nosotros hemos conocido tradicionalmente como inversión social y por lo tanto debilitar aún más las posibilidades de trabajar en las clases sociales y el bienestar ciudadano. Como sabemos, sociedades más desiguales generan discursos más reaccionarios que alimentan el surgimiento de líderes con discursos que a su vez encuentran, digamos, asidero en estas poblaciones y entonces se crea un círculo vicioso. Si eso ha sido estudiado desde hace tantísimo tiempo, ¿por qué los grandes organismos internacionales siguen con discursos que lo que buscan es empobrecer y mantener las brechas de desigualdad? Es totalmente absurdo porque estas situaciones económicas lo que hacen es alimentar la situación y la emergencia de líderes políticos con aspiraciones presidenciales con características de discursos radicales como las que hemos mencionado. Entonces, en este momento, yo no encuentro una ruta interna, ¿verdad? Creo que ese bloque de alguna manera posiciona de manera muy fuerte, sin posibilidad de fisuras, volver al retorno de la dotación de libertades a los distintos sectores y que se necesita hacer una convocatoria de carácter más grande. Y esa convocatoria requiere, por supuesto, que los países vuelvan a poner a la democracia en el centro de sus estrategias y de sus agendas. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, total y absolutamente de acuerdo con todo lo que ha mencionado Ilka, ¿no? Antes de pasar a responder tu pregunta, no puedo dejar de mencionar en el marco de ese itinerario nostálgico, en realidad, porque yo también pertenezco a esa generación. Se olvidó mencionar. Que se llama La Izquierda Nostálgica.
Ah, sí, la nostalgia de la izquierda, sí, hay varios trabajos en ese sentido. Pero se te faltó mencionar pues la teoría del subdesarrollo, la teoría de la dependencia, o sea, de eso nos hemos nutrido, ¿no? En nuestros años universitarios, esa eran las teorías sociales en boga. Entonces, por supuesto que desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Y hay muchísimas razones para cuestionar y felizmente que se cuestionaron esas teorías, pero forma parte pues de ese mundo intelectual, académico, ¿no? En el cual nos formamos, ¿no? Poco faltaba para que me salgan las lágrimas con ese itinerario. Pero, ahora, hablando de por qué, quiero, digamos, seguir con la expresión que tú dices, ¿no? ¿Por qué antes se pensaba Centroamérica, no ya no? Yo creo que, digamos, no se ha dejado de pensar Centroamérica como un bloque, ¿no? Por supuesto que sí, hay trabajos importantes que han salido recientemente, pero el que no tenga la importancia que tuvo en los años 70 u 80 tiene que ver también con la compartimentalización del conocimiento, ¿no? La especialización del conocimiento. Digamos, el énfasis hoy en día es en, digamos, investigar, analizar y proponer, ¿no? Alternativas a aspectos muy concretos, ¿no? Y si se habla de derechos humanos, pues ¿qué derechos humanos en particular? Si no son los derechos sexuales y reproductivos, o si son los derechos de la infancia, ¿no? En fin, es un giro epistemológico, ¿no? Dentro de la academia, yo diría no solamente centroamericana, sino latinoamericana, ¿no? Se necesita, sí, por las razones que mencionaba Ilka, ¿no? Y que yo mencionaba antes también, en la medida en que se forma este bloque autoritario centroamericano, hay que pensar regionalmente a Centroamérica como un conjunto de países que van encaminados en una dirección que está debilitando pues la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que hay que retornar a eso, ¿no? Pero retornar a eso no es, digamos, no implica solamente, digamos, concentrarnos en temas de democracia, de participación, sin duda que eso está en el centro, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos que no se están ponderando de manera suficiente. Por ejemplo, yo mencionaba el fracaso del modelo económico, ¿no? Y cómo esta estructura económica es incapaz de absorber, ¿no? A 2/3 partes de la población económicamente activa, ¿no? Dentro de los grupos de sociedad civil que pugnan, ¿no? Por alternativas, son alternativas que no están considerando esas alternativas de desarrollo económico y social, ¿no? No hay propuestas alternativas al modelo económico existente, ¿no? Las economías centroamericanas se están convirtiendo básicamente en economías de servicios, comerciales, lo que es importante, por supuesto, que no significa dejar eso de lado, ¿no? Pero pensar los países en torno a una alternativa económica, ¿no? Que permita, por ejemplo, la diversificación productiva, ¿no? Incorporar la industrialización, respetuosa de los temas ambientales, por supuesto, pero que genere empleo, que permita integrar a esa población que en este momento está dejada de lado, ¿no? Y ahí entra lo que tú mencionabas, Enrique, la responsabilidad de la academia, ¿no? Yo creo que la academia efectivamente tiene la obligación de pensar no solo regionalmente a Centroamérica, sino facilitar, poner a disposición de las fuerzas de sociedad civil que pugnan por un retorno a un camino más democrático, participativo, la búsqueda también de formas de integración económica y social, ¿no? Yo creo que eso nos falta, pero propuestas que sean viables, ¿no? Hay que seguirse concentrando, por supuesto, en lo que es democracia, derechos humanos, por supuesto que eso es importante, ¿no? Pero el reclamo de la población que se expresa en la migración, o sea, ¿por qué migra tanta gente? O sea, sin duda que migran por razones de inseguridad ciudadana, por supuesto que sí, pero migran también por la pobreza, migran buscando formas alternativas de vida digna, de empleo digno, ¿no? Que los países de nuestra región pues no se la dan, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Bueno, vamos a concluir este intercambio dando oportunidad a una última intervención de Gustavo Ilka, pero les pediría que también se refirieran a este tema, independientemente de lo que uno piense
la comunidad internacional y la cooperación internacional es un actor, ha sido, lo es, y esperamos que lo siga siendo en el futuro, cada quien con su propia perspectiva. Ilka mencionaba el caso del Fondo Monetario. En noviembre estuvo una misión del Fondo Monetario en Nicaragua y la misión alabó al gobierno por la potenciación que hacía en los recursos humanos cuando 400,000 nicaragüenses habían salido. Alabó los avances en la lucha contra la corrupción, para mencionar el papel de algunas entidades. ¿Qué papel consideran ustedes que debe jugar en estos esfuerzos la comunidad internacional, la cooperación internacional? Y aprovechar esta pregunta para hacer sus comentarios finales. Gustavo. ¿Yo? ¿Sí? Gustavo, es que Ilka ya está castigada. Sí. Ya fue. Gracias. Bueno, es correcto lo que dice, la comunidad internacional ya está apoyando, o sea, yo creo que es importante reconocerlo, ¿no? Pues podrían apoyar más y mejor, sin dudas, son procesos perfectibles, son procesos que precisamente porque son dinámicos, exigen una revisión, reformulación, reconceptualización de la ayuda, del apoyo de la comunidad internacional. Yo creo que mucho de eso ya se está dando, ¿no? Y es importante incidirlo, ¿no? Yo creo que entidades como la Unión Europea, países desarrollados, ¿no? Ya están contribuyendo con iniciativas de sociedad civil, que como hablábamos, como mencionaba Ilka, ¿no? La sociedad civil, lo único que le queda a la sociedad civil es utilizar al máximo la normatividad legal, el marco legal existente. La sociedad civil no va a hacer evidentemente nada fuera de lo que es legalmente permisible, ¿no? Porque se expone, por supuesto, a una represión que ya conoce, pero es ese marco legal, ¿no? Dentro del cual se tiene que desenvolver y dentro del cual la comunidad internacional tiene que canalizar su apoyo, ¿no? Celebraciones como las que mencionas, por ejemplo, ¿no? En regímenes altamente represivos como el de Nicaragua, es lamentable, ¿no? Efectivamente, celebraciones de esa naturaleza no pueden ocurrir, ¿no? Pero que además pueden ser contradictorias con otras formas de apoyo, ¿no? Ese es el gran problema. El problema es que pueden haber contradicciones dentro de los mismos actores internacionales que supuestamente apoyan procesos de reversión y regresión democrática, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante que la comunidad internacional apoye todas las iniciativas de extensión, de ampliación de la participación ciudadana, porque será solamente a través de ella, ¿no? Que se podrá, dentro de los marcos legales existentes, tener algún impacto, ¿no? Sobre estos procesos de regresión democrática de los que nos hemos referido, ¿no? A mí me gustaría agregar un tema que no hemos expuesto y que está también en la base de la política y la situación centroamericana, que tiene que ver con el narcotráfico. La cooperación internacional en esta medida es un llamado importantísimo a volver a sentarse con los gobiernos para pensar en políticas que prevengan el narcotráfico y además la penetración de en la política, como sucede en los casos de Guatemala y Honduras. Y, por supuesto, Costa Rica también muy afectada por el tema del narcotráfico y los nuevos mecanismos que existen para su trasiego e intercambios económicos, políticos e incluso hoy en día el intercambio de otros tipos de drogas más sintéticas que entran a cambio de cocaína y otras drogas que salen de estos países. También me parece muy importante que la cooperación, y en esto yo quisiera agradecer muchísimo el papel de don Gustavo al señalar la importancia de que los organismos internacionales apoyen la investigación, apoyen a la academia, y yo tomo esas palabras además como
como la esperanza de poderlo amplificar, porque a nosotros nos parece que solamente a través de la investigación y de los estudios sistemáticos se puede construir memoria histórica, se puede hacer procesos de justicia transicional, ¿verdad? Ahí están puestas las expectativas de la justicia del futuro, de quienes han sido desplazados por persecuciones, se han perdido hijos e hijas y familiares más recientemente, particularmente en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Y que lo vamos a ver seguramente en otros países de Centroamérica. Y también me parece que la cooperación debería orientarse a un discurso que procure el retorno a la movilidad social o como mínimo al resguardo de los derechos y el valor social de las personas trabajadoras, es decir, a su dignidad. En Costa Rica se discuten proyectos de ley como la Ley 4.3, que son jornadas ampliadas de trabajo hasta 12 horas, y se dice que hay países del mundo que las tienen. ¿Cuáles? O sea, ¿en qué país del mundo los trabajadores pierden derechos y encima se muestra como un ejemplo de desarrollo laboral? Lo cierto es que se tiene que dignificar el trabajo, se tiene que garantizar los derechos de las personas trabajadoras y no se tiene que preguntar a los sectores empresariales locales cuáles son las necesidades educativas que tienen las personas en formación para poder bajar los estándares y la calidad de la formación académica y técnica de las personas. De manera que trabajo, educación y desarrollo económico están ligados, no están desligados. Ese discurso no podemos permitir que penetre en la formación de las políticas sociales y educativas del país. Es una clave la formación académica y el rigor técnico para que las personas se conviertan en innovadoras, para que puedan enfrentarse a la situación que viene con la inteligencia artificial y por lo tanto tomen ventaja de esta y no más bien sean sustituidos, de manera tal que esto es un discurso que creo que tenemos que empezar a ver críticamente y a pensar que en realidad la educación y la formación de alto nivel siempre repercute en generar estrategias ascendentes, sobre todo de las clases populares y las clases medias, a partir de una institucionalidad educativa fuerte y proactiva, y ahí es muy importante el papel de la cooperación internacional. Un ejemplo es que no podríamos haber hecho frente en Costa Rica a la crisis sanitaria actual sin el papel protagónico del recurso humano, de todo el recurso humano, no solamente las personas profesionales, pero muy especialmente los técnicos y científicos, pero todo el personal en el que descansa el sistema de salud y que permitió enfrentar con mucho éxito, en el caso costarricense, la emergencia. De manera que pienso que la cooperación tiene muchas oportunidades de trabajo en los países de Centroamérica. Nos urge que nos vean, Centroamérica sigue sin existir. Esa es la realidad, somos invisibles y por eso estamos discutiendo el Triángulo Norte de Centroamérica. La realidad es que estamos viendo qué banderita levantamos para que el mundo nos vea. Centroamérica no existe y en los pocos momentos que ha existido es porque ha tenido alguna expectativa de transformaciones sociales o políticas en el mundo, como fue la época de la Revolución Sandinista. Fuera de eso, el mundo no veía Centroamérica. De manera tal que, bueno, son muchos retos y esperamos realmente que la cooperación, las personas que están comprometidas con la región, como don Gustavo, nos permitan hacer puentes, tender esos puentes, como se llama la fundación, y poder trabajar en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir construyendo puentes. Katy tiene el anuncio final. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Gracias por sus intervenciones muy interesantes. En nombre de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, reiteramos nuestra gratitud con cada uno de ustedes y los invitamos a estar pendientes de nuestras publicaciones e informes en nuestro sitio web puentesparaeldesarrollo.com y de nuestro observatorio panopticonica.com. También nos encuentran en nuestras redes sociales como Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter. Además, les hacemos un llamado a que nos sigan en LinkedIn como Puentes para el Desarrollo, donde compartiremos también cada uno de nuestros informes y publicaciones. Ahora recibimos a Karen Sánchez del grupo Los Monimboceños y a don Carlos Eddy Monterrey, promotor cultural nicaragüense, con el baile folclórico El Viejo y la Vieja. Que pasen un feliz día.
Thank you.